share screen, ¿verdad? Sí, sí tienen los derechos para compartir. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos al Seminario de Innovación Educativa, Liderazgo y Literacidad, que en sus sesiones ordinarias, pues hace una invitación a diferentes académicos de todo el mundo para compartir diferentes visiones sobre la literacidad. El día de hoy nos visita y nos da mucha alegría contar con la presencia de la doctora Yolanda Gayol, quien es una colega muy querida, muy respetada por la comunidad académica del Instituto Transdisciplinar en Literacidad, por todas las aportaciones que ha hecho ella en esta materia y nos va a compartir la conferencia de la literacidad como práctica social. Al respecto, le voy a solicitar a la doctora Mayra Moreno, coordinadora de la maestría de estudios en literacidad, que nos haga favor de leer la semblanza de nuestra distinguida académica invitada. Por favor, adelante. Y hacer la presentación también, por favor. Sí, muy bien. Permítame. Ay. Bueno, la doctora Yolanda Gayol es Faculty Fellow en Fielding Graduate University y profesora visitante distinguida de nuestra Universidad de Guadalajara. Al lado de la doctora Rosas, ha impulsado la introducción en México de la noción de la literacidad, así como los cambios pedagógicos que la acompañan, tanto en la educación formal como en la educación continua y comunitaria. En reconocimiento a su labor, en octubre de 2021, el Instituto Transdisciplinar en Literacidad de la Universidad de Guadalajara le confirió el premio Miérica por gran mérito académico. Su línea de investigación actual es la literacidad crítica multimodal, área en la cual trabaja mediante indagación participativa con un grupo binacional de docentes y estudiantes de la Universidad de Guadalajara y de University of Pennsylvania. Muchas gracias, doctora Yolanda. Bienvenida. Gracias a ustedes por haberme invitado a este foro tan importante y que creo que está teniendo una gran trascendencia, como veremos al final de mi presentación. Y también en particular agradezco en primer lugar a la doctora Rosas, directora del Instituto Transdisciplinar de Literacidad, que es quien ha picado piedra duro y macizo durante más de una década para poder hacer posible que estemos juntas y juntos y que nuestras ideas puedan beneficiar a las personas que tienen menos oportunidades en esta sociedad. Entonces, también le quiero agradecer a la doctora Mayra Moreno, que es la directora de la maestría en literacidad, que es un orgullo porque en México es la única maestría en ese campo, que en nuestro país es muy novedoso y en otros países ya tiene más de 3 décadas, pero que consideramos y cada vez es más visible por el número de personas que se están agregando, que es la opción académica más viable y más equitativa que puede existir, además de la más completa teóricamente y en la práctica. Entonces, pues una vez que agradezco también a todas y todos los participantes que nos acompañan hoy, les agradezco mucho su tiempo, pues vamos a empezar. Entonces, nuestro tema es la literacidad como práctica social. La siguiente. Vamos a ver algunas definiciones de literacidades, literacidad social, sus referentes epistemológicos, la literacidad como práctica social, las multiliteracidades, las literacidades digitales, la multimodalidad, y de qué manera la literacidad como práctica social o sociocultural se ha expandido en América Latina y en el mundo. Y por último, unas conclusiones. Adelante, doctora. Entonces, en el enfoque de literacidad tradicional,
nosotros encontramos que se entiende como la habilidad para codificar y decodificar un texto escrito a través del lenguaje oral. Es decir, hacer sentido de los símbolos utilizados para dirimir lo que un texto está expresando. Con frecuencia, esta definición se asocia al aprendizaje de las primeras letras, es decir, a la alfabetización. Adelante. Esta aproximación teórica, que también se llama neutral, como veremos más adelante, es muy dañina porque es la práctica dominante que se utiliza en las organizaciones internacionales, en donde se supone que las gentes deben de codificar y decodificar los textos escritos, porque esto demerita la percepción de las y los iletrados al estigmatizarles, ya que antes de que las campañas de alfabetización neutral se instauraran, estas personas no pensaban que su condición de ausencia de habilidades lectoescriturales constituía un problema. También numerosas personas que se consideran iletradas solamente tienen algunas dificultades para deletrear, decodificar un párrafo escrito en el lenguaje de los grupos dominantes o al enunciar una proposición mediante una pronunciación que no es la estándar, la que se utiliza en la academia, en las escuelas. Y además, otro problema es que se enfoca en las personas que menos tienen y que han tenido menos oportunidades, estigmatizándolos, como ya dije, pero en realidad todas y todos somos iletrados porque en algún conjunto simbólico, por ejemplo, la numeracidad, el uso de lenguas originarias o extranjeras, las normas crediticias de nuestras tarjetas bancarias, los contenidos musicales, todas estas son quizás algunas de las literacidades que no entendemos, que no manejamos, que no utilizamos. Entonces, somos iletradas e iletrados en esta, ¿no? Por ejemplo, yo soy iletrada en el uso de la lengua maya y no por eso me van a estigmatizar. Entonces, ¿por qué sí estigmatizamos a las personas que no hacen uso de la lengua escrita? Además, las organizaciones internacionales que utilizan este modelo neutral privilegian a través de sus agentes los modelos occidentales del uso del lenguaje, importándose así formas expresivas y concepciones colonizadoras, porque ellos mandan a los agentes supuestamente altamente especializados en el uso de la decodificación y codificación, y entonces presentan ese modelo, pero con ellas y ellos se trae también su cultura, sus modos de expresión, sus valores, sus ideales sociales, etcétera. Entonces, a la hora que ese modelo se vuelve el dominante, alternativamente se silencian las manifestaciones simbólico-culturales locales, ¿no? Veamos, por ejemplo, qué pasó el 16 de septiembre en el desfile patrio que supuestamente celebra la independencia de todas y todos los mexicanos. A la hora que presentan el gran foro donde se encuentran a las élites gobernantes, ¿no? El presidente y su esposa, había 13 personas, de las cuales solo 5 eran mujeres. En un país en donde el discurso político dice que va a haber equidad en la distribución de poder, pues vemos que ni siquiera hemos llegado al 50%, porque ese foro nos está diciendo que los hombres son más importantes que las mujeres. De esas 5 mujeres que había, solamente una tenía un vestuario
típico mexicano, que es lo que uno esperaría en una celebración de las autoridades por esta situación patria en donde se supone que estamos rescatando nuestra identidad, nuestros valores de nuestras culturas originarias, etcétera. Y la primera dama, que es la figura más importante de todo ese conjunto, eligió un vestido de alta costura, ¿no? Con encaje negro sobre fondo blanco, en lugar de el vestido típico tradicional mexicano, que además es también hermosísimo. Y solamente trajo un rebozo rojo, ¿no? Que contrastaba mucho con el blanco y negro, pero como quería lucir su vestido, pues ahí lo arrumbó detrás de su silla y solamente en un momento que se lo pararon, se lo puso como 2 minutos y ya se olvidó de que tenía que celebrar y ser modelo para todas las mexicanas y mexicanos del uso de nuestras tradiciones, de la reproducción de nuestras tradiciones. ¿Por qué? Entonces, ¿qué está diciendo con este comportamiento? Está diciendo que lo que vale para las élites políticas, para las gentes con poder, para la mujer en esa sociedad mexicana, es los vestidos de alta costura, no los que se hacen con muchas horas de amor y con mucho colorido y muchas expresiones de la naturaleza por las manos de nuestras artesanas mexicanas y que además son terriblemente mal pagados. El otro discurso que se nos presenta al momento del desfile es la militarización de la sociedad, porque se consolida la idea de Guardia Nacional que resta autoridad a la Guardia Civil, a las policías, al quererse articular al ejército. De hecho, ya está prácticamente articulada, simplemente el Senado basta de validarlo, pero el presidente ya lo dio como un hecho. Y entonces, ¿qué nos anunció ese desfile en donde había miles y miles de soldados de la Guardia Nacional y también algunas mujeres, ¿no? A las cuales se enfocó con mayor atención en la Cámara para ver esa cuestión de equidad que no estaba tan bien distribuida en el presidium. Y entonces, ¿qué pasa? Nos está diciendo el presidente que nuestra patria va hacia la militarización. Y no importa que los indicadores de narcotráfico, de crimen organizado, de violencia contra la mujer estén en situación crítica. Lo que importa es militarizar sin consecuencias, ¿no? Y además sabemos que, bueno, ya esto fuera del discurso visible que nos está presentando el 16 de septiembre, que todos los recursos para obras federales se están asignando al ejército, que ahora también incluye a la Guardia Nacional, y que no tiene ninguna contabilidad, no hay ninguna rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque es un grupo especial elitista. Y entonces, ¿qué va a generar? Va la repetición de esas prácticas de corrupción que se tardaron casi 3 decenios en disminuir sustancialmente a través de todos los organismos de fiscalización de los presupuestos nacionales. Entonces, eso nos dijo el discurso. Claro, con la literacidad que yo traigo de estar atenta a las noticias de mi país, ¿no? Pero esas son las literacidades que en ese momento simbolizaron el 16 de septiembre como un valor patrio nacional del cual debemos estar orgullosos. Sí, se gastó un dineral porque hubo aviones, hubo entrevistas con militares de ambos sexos, hubo actividades infantiles de dibujar el escudo nacional con colores, se mostró la televisión desde un avión especial, etcétera. Entonces es una excesiva demostración del lujo militar que el nuevo gobierno o el presente gobierno está confiriendo a la Guardia Nacional y al Ejército.
La otra literacidad que vimos es el de la reina Isabel, que hoy fue enterrada, ¿no? En donde, como dijeron muy bien las reporteras del día de hoy, siempre tuvo sobre su ataúd la corona. ¿Qué es la corona? La corona es el símbolo más importante del Imperio Británico, ¿no? Y si se fijaron quienes vieron la televisión, tenía adentro un forrito morado, todo es oro y joyas. ¿Por qué? Porque el color morado es símbolo de la realeza o la divinidad, ¿no? Acuérdense que, por ejemplo, Jesucristo en la Cuaresma, las iglesias se ponen todas con color morado. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Pues que esa persona que falleció, además de que era la más importante del reino, tenía una asociación con la divinidad que la protegió durante 70 años para reinar. En toda esa semana que pasó de que la reina va de un palacio a otro y de una trayectoria a la otra, nunca se habló en las noticias de la época imperial en la que era parte de las responsables de que casi el 80% del territorio mundial estuviese colonizado, ¿no? Hasta los 50 y 60 cuando se empezaron a liberar los países africanos. Gran Bretaña tenía numerosos países que eran parte de su reino, ¿no? Y ya después disminuyó haciendo estos de la Asociación de la Comunidad Británica, ¿no? Pero, y se abolió la esclavitud, por supuesto, pero no hubo mención a todas esas tragedias históricas, no se le criticó en ningún momento, sino se le exaltó como ejemplo de prudencia, generosidad, etcétera, virtud, ¿no? Y se silenció esa parte de su reinado en que el sufrimiento de sus súbditos era extremo porque en pleno siglo XX todavía estaban esclavizados y esclavizadas. Eran una propiedad. Las personas eran una propiedad, a pesar de que Juan Jacobo Rousseau desde el siglo XVIII había dicho que no había ninguna ley en la naturaleza ni una ley divina que legitimizara la esclavitud para que una persona sirviera al otro, porque se rompía con la idea del libre albedrío. Entonces, vemos que como los mensajes siempre presentan una cara, y generalmente es la cara amable de los grupos dominantes, de las élites de poder, que pueden ser políticas, financieras y ahora digitales, ¿no? Ya las élites digitales son más poderosas que muchas naciones y por eso hacen lo que quieren con sus prácticas y normas que están supervigilando y creando depresiones y creando conflicto, porque esos comportamientos, de acuerdo con los estudios de analítica computacional, generan más personas adentro del Internet y es más negocio para ellas y ellos porque venden cada uno de sus acciones a las gentes de las vigilancias policíacas, militares, la inteligencia, la comercial, las médicas y las mercantiles. Entonces, entre más estemos en el Internet, pues más ganancia hay porque más números están ahí. Entonces, esas élites no les importa que estén muriendo las jovencitas porque sus identidades no se parecen a la identidad preferida de mujeres blancas, esbeltas, jóvenes, sin ninguna habilidad diferente.
y entonces ellas se sienten menos. Entonces, estas élites presentan ese discurso en tanto que ocultan el otro discurso. Bueno, entonces pasamos al siguiente, por favor. La aproximación neutral genera estereotipos muy dañinos porque estigmatizan a las y los iletrados al concebirles como personas con capacidades cognitivas limitadas. Regresemos. Quienes viven en la oscuridad y el retraso y que carecen de capacidades sociales. Además, las agencias internacionales tipo la UNESCO y la OSD generan falsas expectativas a proponer que el atraso y el subdesarrollo se debe a la existencia de iletrados, no a la extracción desigual de recursos en donde se compran las mercancías muy baratas y se venden las tecnologías muy caras, ¿no? Como ya nos explicó Gunder Frank, sino toda esa pobreza se le achaca a las y los iletrados y se asume, está en los discursos, los pueden buscar ustedes en la UNESCO, que cuando las naciones eliminen la pobreza, podrán alcanzar nuevos estadios de desarrollo al lograr la alfabetización universal. Entonces, esta posición es muy, entusiasma mucho a los gobernantes porque pues les da un camino a seguir para salir de las desigualdades que encuentran en su país y les da una aspiración. Pero esta posición, además de que es falsa, porque hay variables estructurales mucho más complejas que la educación de un grupo de personas, que en nuestro país ya llega a más del 50% de gentes en situación de pobreza y con escaso uso de las prácticas letradas. No se les puede acusar, o sea, se está acusando a la víctima al proponerse que es pobre porque es iletrada o iletrado, y a eso se atribuye la pobreza del país. Esa es la causa, ellas y ellos son la causa de esa situación, cuando en realidad es el efecto. Son iletradas o iletrados porque son pobres. Esto lo plantea Brian Street en su libro de 1995. Adelante. También en la educación, la literacidad neutral es una alternativa asociada a la teoría del déficit, que asume, y esto es el discurso común entre la docencia, sobre todo en las escuelas elementales y medias, que las y los estudiantes no saben, no pueden, no quieren, no están motivados. Entonces, de esa manera, se deslinda también la responsabilidad de los presupuestos escolares bajos, de los discursos que se manejan, que son ajenos a las comunidades discursivas locales. Se desconectó la doctora Yolanda. Sí. Sí, así es. Vamos a esperar a que regrese. Va. Ya está aquí de nueva cuenta, se está conectando ya. Todavía no te escuchamos. Perdón, no sé, se desconectó mi laptop y entonces perdió el poder, y como estaba yo muy entusiasmada platicando con ustedes, no me di cuenta que el cable estaba desconectado. Entonces en un ratito me uno, pero por lo pronto en el teléfono. Entonces decíamos que la teoría del déficit
asigna la responsabilidad de aprender en los hombros de las y los estudiantes y ahí deposita todas los problemas que la escuela tiene por falta de recursos, por ausencia de formación docente, actualización docente, por las mismas condiciones estructurales en las que viven las y los estudiantes, en donde tienen problemas económicos y sociales de pobreza y de desnutrición, etcétera. Y también el efecto de la autoestima, en donde las identidades preferidas también minimizan su propia visión de quiénes son ellas y ellos y qué tanto pueden hacer. Adelante, por favor, Mayra. ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente. Ok. En otro enfoque de literacidad, esta se puede entender como la competencia para interpretar el significado de un texto desde el punto de vista del autor y determinar cómo se construyó, cuáles son sus significados e intenciones, qué fines persigue y cómo puede ser disputado si es que no estamos de acuerdo con ese discurso. Esto incluye un extenso rango de recursos semióticos manifestados en una amplia gama de modalidades tecnológicas. Adelante, por favor. También tenemos la visión de la literacidad crítica. Paulo Freire, según Hilary Janks, fue el primero en desafiar nuestros supuestos sobre la literacidad como la mera enseñanza a los estudiantes de las habilidades necesarias para leer y escribir. Y ahí de paso para decir que a veces se consideraba en los 50 una persona letrada si podía escribir su nombre. Después vino la literacidad funcional, que suponía que una persona era letrada si podía explicar un párrafo, pero que no tiene ninguna conexión ese párrafo ni esa forma discursiva del lenguaje que se usa cotidianamente en las comunidades nacionales, sobre todo en la de los pobres. Y entonces Paulo Freire nos ayudó a comprender que leer la palabra no puede ser separada de la lectura del mundo. El método utilizado por Freire consistía en plantear un problema derivado del diálogo con las comunidades discursivas locales, prestando gran atención a su universo vocabular para elegir frases generadoras. ¿Qué son las frases generadoras? Aquellas que están presentando con los propios términos de la comunidad a la que estoy apelando a un problema. Por ejemplo, en Brasil, el problema del latifundio. Entonces, Freire llegaba y decía, ¿qué es un latifundio? Ah, pues es la tierra donde vivimos. Y así empezaba el diálogo de carácter en una relación horizontal, no acá donde el maestro sabe y la alumna, el alumno ignora, donde él o la maestra habla y la alumna o el alumno debe estar calladito y sentadito, sino en un diálogo de igual a igual. No entre estudiantes y entre docentes y aprendientes. Adelante, por favor. Entonces ahí también existe el enfoque sociocultural de la literacidad. Entonces, el padre de este enfoque es Brian Street, un profesor de King's College, Inglaterra, que estaba familiarizado con el trabajo de Freire. Entonces, Street amplía esta idea al distinguir entre los modelos autónomo, que es el modelo neutral que acabamos de revisar, y el ideológico de literacidad. Esto lo dice Hilary Janks, que ya también estuvo en el ICALI.
bueno, no en el ITRALE, sino en una de nuestras conferencias de literacidad. Entonces, el modelo ideológico está asociado con la concepción, no está asociado con la concepción marxista de falsa conciencia, la ideología como falsa conciencia, sino en el sentido adoptado por los estudios socioculturales y sociolingüísticos, donde están representadas gentes como Henry Giraud, Ira Shore, Peter Mylaren, Richard Kahn, etc. Entonces, en este grupo sociocultural, la ideología se entiende como un sitio de tensión entre la autoridad y el poder, entre autoridad y poder por un lado y resistencias y creatividad por el otro. Esta es una definición de Assad. Adelante. Entonces, asociada la literacidad sociocultural con la crítica, comprendemos que el mundo puede leerse, escribirse y transformarse a través de la palabra concientizadora, cuando ésta procura asociarse a la acción social que busca la igualdad de oportunidades entre los seres humanos sin considerar su origen o sus posibilidades económicas. Freire utilizó la lectura como medio para romper la cultura del silencio de la que hablábamos. Ahí en donde en la escuela estudiantes no hablan, en el latifundio los campesinos no hablan, en el gobierno los servidores públicos hacen los trámites o en los bancos y las personas humildes no tienen una forma de reclamar. ¿Por qué? Porque además de tener una posición en donde su lenguaje, su vestimenta está diciendo que son pobres, también están estigmatizados y la gente trata de distanciarse de ellos lo más pronto posible, ¿no? Si ustedes preguntan, a ver, ¿cuándo tus hijas e hijos han invitado a una niña de una cultura originaria a jugar a tu casa? Verán que es, como aquí pasa en Estados Unidos, nunca se les invita a una fiesta de cumpleaños, nunca se les invita a una excursión, a nadar en la piscina de la niña rica, nada. Siempre están marginalizadas y marginalizados. Pero con este método pedagógico se rompe esa cultura del silencio de los desposeídos y permite la liberación a través de una praxis, que es la combinación de acción y reflexión en el mundo a manera de transformar. Adelante. Entonces, en la literacidad social, es una aproximación epistemológica desarrollada por Brian Street. No es una mera conjunción de dos palabras, ¿no? Es toda una concepción de el conocimiento. Él es fundador y líder. Brian Street es el fundador y líder de los nuevos estudios de literacidad. La literacidad social se opone a la visión funcionalista aún dominante de la literacidad, concebida como una habilidad técnica neutral, abstracta y homogeneizadora. O sea, todas y todos los niños tienen que pasar por el mismo proceso porque supuestamente ahí está la igualdad. Entonces, la idea de literacidad social se utiliza para enfatizar la naturaleza social de las múltiples prácticas de literacidad que ocurren en un contexto espacio-temporal concreto dentro de una comunidad discursiva específica. Es decir, hay muchas literacidades, por ejemplo, la literacidad de la cerámica, cómo las mujeres de las culturas originarias producen
ollitas de barro, jarritos, y luego se organizan en comunidades de práctica para poder vender sus mercancías y se ponen de acuerdo en el precio y también se ayudan en dónde van a almacenar sus mercancías cuando van a las urbes a venderlas y alguien se queda a hacer la comida para todas, etcétera. Entonces es una comunidad de práctica en donde esas mujeres son muy letradas en la alfabetización, en la literacia cerámica, o las bordadoras, las que trabajan a mano, ya cada vez menos, por lo menos en máquina, pero ese es otro estrato social, sus bordados para también venderlos y de ahí tener algún recurso. Entonces, esas son literacidades en las que nosotras somos iletradas y letrados, o al menos la mayoría de las académicas y académicos, sobre todo las nuevas generaciones, son áreas en las que no se ocupan y entonces somos iletradas. Adelante, por favor. Entonces, la literacidad como práctica social, que es el tema de nuestra conferencia, entonces no puede entenderse como espontáneamente podríamos pensar que se refiere a la lectura de un texto escrito para otras o con otras personas. Eso no es la literacidad como práctica social. Adelante. La literacidad como práctica social de Bryan Street se refiere a la intención de aproximar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la escuela a los usos y funciones sociales del lenguaje en los ámbitos naturales de uso, normalmente los que existen fuera de la escuela. Y eso les decía que era una posición contraria a las prácticas dominantes actuales, porque cuando una estudiante o un estudiante va a entrar al aula, se le pide que deje atrás todos sus intereses, motivaciones, si tiene una lengua originaria, su lengua originaria, sus literacidades, y se quede inmerso en las literacidades de la escuela. Nunca hay una conexión entre las prácticas sociales de literacidad. Por ejemplo, ahora hay muchas niñas y niños que les encantan los videojuegos y se vuelven muy hábiles en eso, pues esa es una forma de literacidad que si se incorporara en un ejercicio académico se podrían combinar ambas literacidades, la académica y la escolar, porque no es que se quiera destruir todo lo de la enseñanza de interpretación del mundo, sino que no se deje totalmente la cultura particular y el contexto sociocultural del que provienen nuestras y nuestros estudiantes. Adelante, por favor. Bryan Street, basado en Freire, es una de las figuras líderes de la literacidad como práctica social articulada a través de los nuevos estudios de literacidad. Y como ya dije, es una alternativa pedagógica a las formas económicas, hegemónicas, de enseñanza de la lectoescritura, y ampliaron las perspectivas teóricas, sociológicas y culturales sobre las formas de apropiación y uso de los lenguajes humanos. Porque antes las y los lingüistas solamente se ubicaban en los ámbitos escolares. Cuando se plantea esta alternativa de conocer, esta propuesta epistemológica de conocer las literacidades sociales, entonces las y los investigadores fueron a la comunidad y cómo aprenden estas comunidades que se supone que no tienen para pagar su internet, cómo aprenden a utilizar el teléfono celular. Pues entonces una investigadora va y se va a la comunidad y les pregunta a las y los adolescentes, y entonces se entera que sus prácticas de literacidad digital van a estar motivadas por conseguir una conexión sin que les cueste porque no tienen dinero, y entonces se acercan a una escuela
buscan cómo introducirse al sistema y ahí se juntan en las tardes en las comunidades cerca de la escuela para que puedan ellas y ellos aprender y compartir, son literacidades compartidas, ¿no? Entonces, es una práctica social de literacidad digital. Y así como esa, cualquier literacidad que sea de interés común sería una práctica social de literacidad digital. A ver, creo que ya entró mi computadora. Adelante, por favor. Entonces, en la visión autónoma de la literacidad como la práctica social, se asume que la adquisición de la lectoescritura es una actividad técnica abstracta, desligada del grupo social al que se pertenece y que puede aprenderse independientemente del contexto. Mientras que en la visión ideológica, que permite entender la lectoescritura, se entiende la literacidad como práctica social como una actividad situada en un contexto específico e inmersa en relaciones de poder. Pero, como ya dijimos, no en el sentido marxista. Y entonces la ideología es el sitio de tensión entre autoridad y poder por una parte y resistencia y creatividad por la otra. Existen muchas literacidades en las diferentes instituciones en donde circulan las personas. ¿Cuáles son esas instituciones? La familia, la iglesia, la escuela, el Estado, así como los grupos de pertenencia y ahora el Internet. Adelante. Entonces, la literacidad como práctica social pone el énfasis no en el individuo, sino en las relaciones sociales e institucionales en las que el lenguaje está incrustado. Las literacidades están situadas, se ubican siempre en un lugar y en una época específica donde habita una comunidad humana. En esa comunidad, cualquier práctica social de comunicación se entiende como lo entiende el profesor Smagorinsky, que ya ha estado también con nosotros, en la que texto y contexto son inseparables. Adelante, por favor. Entonces, las prácticas sociales son las que le dan sentido a los lenguajes aprendidos en esas diversas instituciones, no los lenguajes académicos de las élites. Piensen ustedes, por ejemplo, durante el COVID en la escuela en casa, en donde el gobierno gastó una millonada para crear con un grupo comercial de Televisa las clases que supuestamente se iban a circular en todo el país para las niñas y niños de todos los grados escolares, y resulta que fue un fracaso total. ¿Por qué? Porque las prácticas discursivas de las y los docentes urbanos y de una sin experiencia pedagógica y de una institución que se dedica a la ganancia, al comercio, no a la educación, no tenía ninguna relación con los lenguajes que se utilizaban en los contextos, ¿no? Yo estuve participando en el análisis de unas comunidades en Guanajuato y los universos discursivos de las niñas y los niños no tenían nada que ver con lo que estaban presentando en la televisión. Entonces no servía de nada porque era como si estuvieran hablando en inglés, nadie les entendía lo que estaban diciendo. Entonces, la literacidad como práctica social es un espacio no visible en todas sus dimensiones que conecta a las personas a través de la oralidad con los textos. Y los textos en el sentido de Smagorinsky es cualquier producto humano que tenga su intención comunicativa, como ya dijimos. Entonces puede ser las expresiones de arte, la danza,
las artes escénicas, la pintura, la escultura, inclusive el vestuario, como ya nos dijo Yanks, todo lo que nos dice algo y que es un producto humano tiene su propia literacidad y su propio símbolo, como vimos con los ejemplos de las fiestas patrias y de las fiestas patrias y de la reina Isabel. Entonces, los intereses y preocupaciones culturales de un grupo particular configuran los sistemas de creencias sobre su identidad y definen los roles de género, clase, etnicidad, grupo religioso, etcétera. Entonces, esto nos dice que esas literacidades como práctica social tienen un inmenso poder sobre las personas. Entonces, la literacidad como práctica social no niega la importancia de la psicolingüística, pero transforma la idea de literacidad entendida como habilidad en la sintaxis abstraída del contexto social. También la literacidad como práctica social es una actividad interdisciplinaria y me alegro mucho porque el Instituto Transdisciplinar de Literacidad va más allá aún de la interdisciplinariedad, en donde diferentes planos juegan un rol en la vida de las personas. El uso del lenguaje se refiere, el uso del lenguaje confiere o niega autoridad y se utiliza para hacer diferenciaciones sociales a partir de las prácticas discursivas que tiene una persona o un grupo social. Entonces, imagínense, por ejemplo, un estudiante que habla con estilo norteño y llega a Guadalajara, pues va a ser la chance de quienes tienen otro tono para expresarse, ¿no? ¿Por qué? Porque es diferente y porque nuestra sociedad nos han educado a ser sensibles a la diferencia. Adelante. Entonces, en síntesis, las prácticas de literacidad son patrones de literacidad convencionales que han sido definidos en una sociedad determinada en tiempo, lugar, lengua y cultura. Es una concepción cultural amplia sobre las formas particulares de pensar y hacer sobre la lectura y escritura en contextos culturales. Así, el lenguaje está encapsulado en todos culturales y dentro de estructuras de poder. Entonces, el término de ideología se usa para denotar muy explícitamente que las prácticas sociales no solo son de cultura, sino también de relaciones de poder. Posteriormente, Street agrega a su concepto de prácticas sociales la noción de HIT, de evento de literacidad. Un evento de literacidad es una pieza de escritura integral, o sea, escritura en este sentido amplio de texto, a la naturaleza de las interacciones de los participantes y sus procesos interpretativos. La literacidad como práctica social es un término más abstracto porque no solo involucra eventos empíricos de literacidad, sino también modelos populares adoptados en dichos eventos y las concepciones ideológicas que los nutren. Street también adopta la noción de prácticas comunicativas. Las prácticas comunicativas son las actividades sociales a través de las cuales se produce el lenguaje o la comunicación, incorporando modelos populares. Entonces, ese es digamos, una obligación de la escuela, integrar las prácticas comunicativas de sus estudiantes a la literacidad. Adelante, ya vamos a terminar. La que sigue.
Desde la aproximación lingüística, el término de lo social típicamente se refiere a la interacción interpersonal, con frecuencia dejando de lado el carácter social de la humanidad. Esta perspectiva deriva en la aproximación funcionalista de Malinowski, caracterizándose como contexto situacional. En la pragmática, la noción de contexto explícitamente se excluye de la perspectiva amplia. Como explica Street, el contexto considera solamente desde la perspectiva de contexto situacional algunos parámetros básicos de un enunciado, incluyendo la identidad del participante, rol y lugar, los supuestos que los participantes conocen o dan por hecho, el sitio ocupado por un enunciado dentro de una secuencia de toma de turnos y así sucesivamente. Asimismo, la idea de contexto solo utiliza la teoría de las redes o interaccionismo inspirado en Goffman, que restringe a lo directamente observable, roles, responsabilidades, encuentros de la presencialidad. Adelante, por favor. ¿Cuáles son las diferencias teóricas? Desde la perspectiva de Street, la teoría lingüística angloamericana se beneficiaría de la antropología cultural con las nociones de organización familiar, sistemas conceptuales, estructuras políticas, hábitat, economía, vistos como analizados en términos de función y estructura, en lugar de ser simplemente redes de interacción. Asimismo, si se adoptara una visión dinámica que sustituyera el funcionalismo estático de la noción de discurso, se tomarían prestadas algunas de las ideas de Foucault por parte de la adopción de la etnografía desde la perspectiva de la práctica. Es más sensible al contexto social. Es decir, en lugar de utilizar estas ideas en que el lenguaje está encerrado en sí mismo, ¿no? Si se utiliza la etnografía, entonces es posible entender qué está pasando en las comunidades lingüísticas. También considera que un mito la idea de que la lexicalización y la gramática codifican el significado, mientras que el discurso oral lo realiza a través de las características paralingüísticas, lo que conduce al restablecimiento de la gran división. Adelante. Desde la gran división se asume que el texto escrito tiene mayor cohesión y está más conectado, mientras que el discurso oral es fragmentario y está más desconectado. Otro mito hace suponer que el lenguaje escrito entrega directamente su significado a través de las palabras en la página, mientras que el lenguaje oral está más incrustado en las presiones sociales inmediatas de la comunicación cara a cara. Otros mitos se enuncian proponiendo que, 1, la escritura es descontextualizada. 2, el discurso enfocado en el texto solamente se encuentra en la escritura. Tannen demuestra con investigaciones posteriores que ocurre lo contrario al evidenciar que la escritura está firmemente asentada en el espacio-tiempo de las comunidades discursivas. Adelante, por favor. Entonces, ¿cuáles son los niveles implicados en una práctica interdisciplinaria a nivel individual? Entonces, vamos a ver cómo ocurre un evento comunicativo que está hasta arriba, pero vamos a leer esta tabla de abajo hacia arriba. En primer lugar, una persona está realizando un registro biográfico del presente, y esto lo estudia la antropología y la psicología. También está realizando un registro del espacio-tiempo, que eso lo estudia la neurocognición y la biología. Esa persona pertenece a un contexto histórico-cultural. Por ejemplo,
ejemplo, eso lo estudia la historia, la sociología, la política. También ella pertenece a una comunidad discursiva que es lo que plantea los nuevos estudios de literacidad. Y también está inmersa en reglas sociales preestablecidas que consideran que es normal comportarse de cierta manera. Cuando están inmersa en todas estas dimensiones, y esto es algo automático, no está pasando de uno a otro, también emite un juicio de la circunstancia a la que se está enfrentando, y ese juicio está permeado por la historia personal, que estudia la etnografía y la psicología. Entonces, frente al evento comunicativo en tiempo real, todas estas dimensiones imbricadas van a determinar si la respuesta va a ser una acción expresiva o una acción silenciada. Y esto lo estudia la hermenéutica. Entonces, como verán, no puede pensarse que el lenguaje acá, como el conjunto de palabras que se organizan de cierta manera, dan sentido, es lo único que tenemos que conocer, sino que hay muchas dimensiones y están implicadas muchas disciplinas para poder entender cómo ocurre el lenguaje. Adelante. Muy rápidamente, las literacidades digitales es el estudio de los cambios gramaticales y de sentido en los textos cuando las prácticas escriturales transitan del impreso a la pantalla digital. Adelante. Las multiliteracidades es un concepto acuñado por el Nuevo Grupo de Londres que desarrolló esta idea al evidenciar el uso creciente de los símbolos más allá del impreso, como lenguaje, pinturas, animaciones, fuentes, colores, sonidos, films, internet. Entonces, esas son múltiples literacidades. Adelante. Y después el concepto de multimodalidad que fue acuñado por Günter Kress como un término para indicar que el lenguaje no es un receptáculo en el que puede vertirse todo el bagaje semiótico para comprender la observación e interpretación circunstancial de los símbolos y signos integrales de los sistemas de comunicación que casi van más allá del lenguaje. Gestos, la ropa, los objetos físicos y simbólicos. Entonces, la multimodalidad, considerando todas estas dimensiones, analiza la forma en la que múltiples medios de comunicación son articulados para dar coherencia y sentido a un mensaje compuesto con diversas literacidades. Adelante, por favor. Bueno, ¿cómo ocurre, cuál es el impacto que ocurre con los nuevos estudios de literacidad y las prácticas sociales de literacidad? Bueno, pues Brian Street, además de trabajar en el King's College, también trabajó en universidades de Brasil, en el área de literacidades académicas, y tuvo además proyectos en el sur de Asia. Adelante. Estas ideas de Street se expandieron en Inglaterra al formarse además el grupo London Group y el Literacy Research Group de la Universidad de Lancaster, con figuras de la talla de David Barton, James G. de la Universidad de Wisconsin, Jane Marlin de la Open University, Janet Marlin y Rose Ivanek y Mary Hamilton. También se solidificaron en la Universidad de Pensilvania, donde él fue profesor visitante durante 6 meses en 1988 y continuó asistiendo durante esa calidad por 8 años en The Graduate School of Education, donde ahora trabaja en esa línea el doctor Gerald Campano. También llevó proyectos de investigación etnográfica y de literacidad como práctica social en África del Sur, donde más tarde Hilary Janks ejerce aún una gran influencia en los espacios educativos de todos los niveles, en la investigación y la academia de numerosas universidades. Adelante, por favor.
El LPS, hasta donde tengo noticia, influencia la literacidad como práctica social en los grupos académicos internacionales, salvo excepciones, porque no se ha articulado como cuerpo institucional en América Latina. Existen, sin embargo, dos tendencias de fertilización cruzada donde las individualidades dedican su tiempo docente y de investigación al trabajo en literacidad. Tal es el caso de Judith Kalman, del Dies Investa, coautora de varias obras con Bryant Street y bajo la concepción que trabaja en lugar de prácticas de literacidad, prácticas letradas. Término que también prevalece en Brasil. Ella ya fue invitada a uno de nuestros congresos. Adelante, por favor. En la UAM también se ubica el ya también conocido profesor Gregorio Hernández Zamora, quien se posiciona en una visión laxa de literacidad, pero de todos modos también la trabaja. Adelante, por favor. Asimismo, en la UAP, la Universidad Autónoma de Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con la misma noción de prácticas letradas, la investigadora Alma Carrasco también es coautora con Bryant Street y organiza un congreso anual en el tema, además de su esfuerzo por organizar desde bibliotecas hasta lectoescritura académica. Adelante, por favor. Hay un grupo de investigadoras en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, que fue capacitado por la investigadora brasileña Sandra Zawaya, quien ha trabajado en coordinación con la argentina Carolina Cuesta en la Facultad de Educación, Humanidades en Investigación y Formación Docente de la Universidad de La Plata. Adelante, por favor. Entonces, como vemos de todos estos ejemplos que están presentes, la UDG es singular porque es una iniciativa emergente que integra institucionalmente las literacidades como prácticas sociales. La UDG es una de esas excepciones porque ha logrado articular un programa de lectoescritura de los niveles 6 al 12 con una rama en la que cuenta con una rama de literacidades académicas también y cuenta con una maestría en literacidad, numerosas iniciativas de formación docente, un cuerpo académico en el que algunas y algunos de los integrantes desarrollan actividades de investigación cercanas a la idea de literacidad como práctica social. Por ejemplo, literacidades familiares, urbaliteracidad, ecoliteracidad, literacidad cultural, literacidad de identidad y el vínculo anhelado por Street entre la investigación sociolingüística y los nuevos estudios de literacidad. Adelante, por favor. Conclusiones. La LPS en las prácticas de literacidad social, los docentes evalúan su propia práctica y deciden lo que es necesario transformar en colaboración horizontal con los intelectuales cosmopolitas, que es un término que utiliza Campana. Es decir, gentes que ya están formadas en la literacidad se sientan, al igual que hacía Freire, y preguntan cuál es el problema que quieren resolver, y es la comunidad la que decide hacia dónde se va a encaminar la escuela en lugar de tener esos mandatos curriculares únicos para todas las personas que ya hemos visto a través de las evaluaciones de la OECD que son totalmente ineficaces. Bueno, también respetan la lengua, las culturas y las literarias de sus estudiantes y las introducen como una parte de las actividades escolares. Comprenden de qué manera el lenguaje y la cultura dominante están articulados en la comunidad discursiva de la institución escolar y son capaces de develar las relaciones de poder imbricadas en todos los textos. Adelante, por favor. Al implementarse la literacidad como práctica social, mitiga la atención en los estudiantes y docentes y favorece el éxito escolar y pedagógico. A su vez, genera tensiones en los currículos gubernamentales preestablecidos y, en consecuencia, en la institución escolar. Entonces, sí hay que tener cuidado en balancear
digamos, la autonomía que tiene la o el docente en el aula y las responsabilidades que se le exigen a la escuela a partir del uso de ciertos currículos preestablecidos. Abre interrogantes sobre cómo navegar exitosamente en medio de las concepciones dominantes de identidad, historia, cultura y relaciones sociales que están embebidas en los textos y acciones que las reproducen, enquistadas en las comunidades discursivas como verdades y formas de ser consideradas naturales. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Yolanda. De nada. Ya no la vemos su pared. Ay, perdón. Sí. Es que ya prendió mi computadora, me quiero cambiar, pero bueno, aquí me quedo bien. con el teléfono. No, está bien si quiere cambiar a su computadora. Bueno, ahorita la doctora Patti se tuvo que retirar, pero bueno, continuamos con la conferencia. Y bueno, le agradecemos por la exposición, ¿no? Y ahorita sí quisiéramos abrir la charla a todos los que están aquí. El doctor Jorge Sousa ya levantó la mano, entonces le cedemos la palabra, doctor Jorge. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, buenas pues tardes, primero doctor Sousa. Felicitar a la doctora Yolanda porque hizo una exposición de veras clarísima y además nos da una visión muy amplia de lo que puede hacer la literacidad en el campo de lo social, ¿no? Y cómo este instrumento, digamos, esta tecnología, por llamarle de alguna forma, de la literacidad, puede ayudar pues, a un mundo mejor, a un mundo con más equidad. Yo le quisiera preguntar a la doctora si nos pudiera decir algunas palabras acerca de la relación entre esta visión de la literacidad y de la crítica del discurso. Si encuentra alguna relación, por ejemplo, lo que ha hecho Teun Van Dijk y estos críticos del discurso y toda esta visión de la literacidad. Ajá. Pues la verdad no conozco a esos autores, pero me voy a dedicar a revisarlos para poder estar familiarizada, pero digamos, esta visión de Street ha evolucionado y sí digamos, sí crea una reacción en la lingüística y la semiótica y la pragmática y la sociolingüística fueron surgiendo a raíz de todos estos cuestionamientos que se hicieron por Street y sus seguidores. Y entonces, pues seguramente hay una conjunción, pero no tendría los detalles de la crítica discursiva de este autor particular o de este enfoque. Necesitaría adentrarme en él porque me he dedicado más a revisar este lado de la literacidad como práctica social. Pero si usted nos puede explicar un poquito en qué consiste, quizás podamos establecer el diálogo. Muchas gracias, doctora. Bueno, lo que pasa es que la crítica del discurso es una visión, una perspectiva en la que también se analiza los elementos discursivos para imponer el poder o para mantener el poder y los contenidos de su discurso, ¿no? Entonces, por eso encuentro muchas similitudes con esta visión social de la literacidad y bueno, pensé que a lo mejor podíamos hacer se pueden hacer algunos clics, ¿no? Entre ambas propuestas, sí. Uy, pues muchísimas gracias, doctora, de veras yo encantadísima de hacer esos clics. Podemos organizar ahí algún diálogo en donde podamos compartir nuestras visiones y nuestros teóricos para poder enriquecer la literacidad en general, ¿no? Muchas gracias, doctora. Su exposición clarísima y me llenó de optimismo y de esperanza. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Jorge. ¿Hay alguien más que tenga algún comentario, pregunta o algo, felicitación para la doctora Yolanda? Bueno, si no, a mí me gustaría, creo que esto que plantea el doctor Jorge, aunque yo tampoco soy experta en los autores que el doctor Jorge menciona, sí hay como algunas similitudes, ¿no? Con varios campos, ¿no? Desde la etnografía también, y a veces creo que nos cuesta trabajo como decir hasta dónde, ¿no? Es literacidad y hasta dónde ya son otras disciplinas. Y creo que también esto sucede porque es justamente un campo interdisciplinario y en algunos espacios va más allá, ¿no? Hasta la transdisciplina. No sé si nos podría decir algo sobre esto, doctora Yolanda, y no sé también si quiere, de una vez le pasamos la voz a la doctora Rachel o no. Bueno, a ver, repíteme tu pregunta, porque estaba yo aquí atareada en regresar a mi computadora cuando estabas hablando y entonces me perdí ahí una parte de lo que dijiste. No, que creo que hay una cuestión sobre el que sucede con los diferentes campos, ¿no? Por ejemplo, con la etnografía, luego también tenemos como varias similitudes que dices, ¿hasta dónde estamos haciendo lo etnográfico desde una postura antropológica y desde dónde? Desde la literacidad, ¿no? Y también yo encuentro muchísimas similitudes con los estudios culturales cuando hablamos de raza, clase, relaciones de poder en las que nos estamos ahí imbrincando, ¿no? Entonces, no sé, creo que a veces es complicado en estas distinciones disciplinarias en las que todos estamos ya muy acostumbrados, ¿no? A movernos en las disciplinas, es complicado a veces hasta dónde es literatura, dónde son otros campos. Sí, pues es complicado. Yo estoy de acuerdo con eso. Carmen, qué gusto. Ahora sí ya te veo. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, entonces le vamos a pasarle el uso de la voz a la doctora Rachel. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo nada más quiero felicitar a la doctora Yolanda Gayol. Me encanta su exposición, doctora. Muchísimas gracias. Y me hace reflexionar la parte de cómo las personas vemos desde diferentes posiciones bueno, lo rico que es nuestra cosmovisión del ser humano para entender las diferentes situaciones que atraviesa el ser humano, que a veces pensamos que solo es una, y ahí es donde nos damos cuenta que dentro de estas relaciones de poder, toda esta cuestión que se da, pues existen también diferentes formas de analizar. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias por sus generosas palabras. No, la literacidad poética es algo que nos debería de ilustrar la poeta excelsa que tenemos aquí entre nuestra audiencia. Gracias, Yolanda. Bueno, es que todas las disciplinas, ¿verdad?, abonan a la literacidad, porque todos los recursos de las diferentes visiones o marcos teóricos pueden ampliar la lectura que tenemos de los diferentes discursos, ¿verdad? Entonces, sí hemos trabajado juntas eso, ¿verdad, Yolanda? De cómo, pues, el arte tiene también algunos elementos que ayudan a ampliar una lectura de las cosas, por ejemplo, desde la sensibilidad, ¿no? Y eso nos permite ser más empáticos, tener, pues, esta visión, digamos, no directa, pero sí metafórica, ¿verdad?, de las cosas, que
enriquece también, ¿no? Y bueno, yo te agradezco mucho porque es contigo, Yolanda, con quien yo, pues, entré al conocimiento de esta manera de leer, que es la literacidad, ¿sí? Y que ha sido desde entonces, pues muy enriquecedora, ¿verdad? Porque ya no vuelves a ver la realidad igual, ¿no? Ya no vuelves a ver ninguna expresión artística o social o arquitectónica o lo que sea con los mismos ojos, ¿verdad? Porque ya te das cuenta de que hay muchas cosas en el contexto, de que hay muchas cosas atrás, de que hay muchas cosas entre líneas, de que no te quedas solamente con uno de los planos, ¿no? Y yo he entendido mucho que esa es digamos, lo que brinda la literacidad, que además es como una invitación multidisciplinaria, ¿no? A integrar, integradora, no excluyente, sino integradora. Y pues me gusta mucho el énfasis que hace la literacidad que tú enseñas, que tú transmites, que tú conoces muy bien, de lo social. Eso yo creo que es fundamental, ¿verdad? Eso yo creo que es fundamental, de cómo todo está inserto en un contexto social e ideológico, ¿verdad? Sí. Entonces, pues la poesía, el arte en general, pues abonan, ¿verdad? Pero realmente esta manera de leer las cosas, pues es aprovechando lo que todas las disciplinas pueden ofrecer, ¿no? Y te felicito porque siempre eres muy clara, muy lúcida y nos dejas así como con las nociones muy bien acomodadas. Muchas gracias. Qué lindas palabras. Muchísimas gracias, Carmen, querida. Sí, pues estaba yo pensando en la poesía, que en primer lugar está excluida prácticamente del discurso educativo escolar, ¿no? Y luego también están excluidos las y los poetas locales, ¿no? Se busca Calderón de la Barca, bueno, la única que se salva es doña Sor Juana, y eso porque es la 10ª musa, pero de ahí en fuera, yo quiero ver los currículos de literatura, a ver cuántas escuelas en el país leen las poesías de Carmen Villoro, por ejemplo, que es una literatura local, rica, de excelente calidad, pero que se vuelve invisible. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a considerar que la alta cultura es la legítima y entonces a nosotros nos desaparecen del discurso y de la historia y nos vuelven invisibles, ¿no? Entonces yo voy a pugnar porque la literacidad poética, donde esté Carmen Villoro en los textos escolares, esté presente. Gracias, Yolandita. Y otras poetas de las que tú, con mucho atino, desde tu presente actividad como directora de la Biblioteca Iberoamericana, estás trayendo a nuestro conocimiento, ¿no? Esos diálogos que organizas con las mujeres poetas son increíbles. Yo he podido asistir a un par de ellos y me encanta, porque presentas la dimensión humana, ¿no? Que eso es lo que se esconde en la escuela, ¿no? Sí. Está el currículum, está el profesor, está la autoridad, están los valores y las ideologías y las relaciones de poder, y la persona, ¿dónde está? Pues en ningún lado. En cambio, tú desde esas prácticas de literacia poética que realizas,
estás humanizando la poesía, a la vez dando a conocer a las poetas locales, poetas y Sí, escritoras. sí, cómo no. Y ahora también en en el Paseo Fray Antonio Alcalde, los sábados, algunos sábados a las 4 de la tarde, estamos invitando poetas a que lean ahí sus textos para que los conozca la ciudadanía. Bueno, me alegro mucho. Muy bien. Ahora también tienes que poner a las y los jóvenes a escribir poesía. También se están dando talleres. El maestro Qué Michel de maravilla. las prepas y eso, muy, muy padre. Felicidades, esa es una gran labor. Sí, bueno, pues todo esto que fue también impulsado por ti, Yola. Gracias. Muchas gracias, maestra Carmen, doctora Al Yolanda. contrario, Mayra, mucho gusto de saludarte. Igualmente. La doctora Patti Cisneros nos dejó aquí algunos comentarios, no sé si quiere leerlos ella o los digo yo. Sí, dilos, por favor. Bueno, Patti, si vas a... No, dilo. Pati, a ver, preséntate, por favor, ante la audiencia. Está tu micrófono en off. No, ya está prendido, creo que... Ah, sí. No se sube al volumen, Pati. Mejor. No, no la escuchamos, doctora Patti. Bueno, si quiere yo leo sus comentarios. Bueno, es una felicitación a la doctora Gayol, ¿no? Por la excelente presentación y que, bueno, también es parte de la materia de literacia y vida cotidiana y les ha dado excelentes aportes para la materia. Entonces, y sobre lo de los discursos, nos dice que sí hay muchas imbricaciones con el análisis crítico del discurso con Theo Van Dyck, para quien el contexto es muy importante para entender el sentido del lenguaje, y también con la semiótica para entender la forma en que se estructura el sentido de cualquier tipo de lenguaje, ¿no? Muchas gracias, doctora Patti. Y bueno, Gracias, sí. Pati. Pues te voy a buscar para que me des a los autores y pueda yo volverme una letrada en la teoría crítica del discurso, porque soy iletrada. Muy bien. Bueno, y entonces, pues creo que ya si no hubiera más comentarios o preguntas para la doctora Gayol, pues nada más nos restaría agradecerle, ¿no? Su presentación tan clara, como ya lo dijo la doctora, la maestra Carmen, el doctor Jorge, ¿no? Y la doctora Patti, bueno, y todo el mundo, ¿no? Nos quedó muy claro, y pues sería muchísimas gracias, ¿no? De parte de la doctora Patti, de Patti Rosas, de parte del seminario, y pues de la maestría en estudios en literacidad, que aprovecho para hacer el comercial y decirles que está abierta la convocatoria, ¿no? Para que nos difundan, por favor. Y pues nada más sería, no me restaría nada más que agradecerle, doctora Yolanda. No sé si usted quisiera decir algo para finalizar. Pues que estoy muy agradecida por el honor de estar aquí presente en este seminario de alto nivel, y que voy a estar presente en los que siguen para seguir enriqueciendo mi literacidad a través del trabajo que están haciendo en Cielo. Y también quiero saludar a mi estudiante Alejandro, que está ahí escondido en la pantalla, porque, ahí está, porque tuvo la generosidad de regalarnos su tiempo para estar aquí presente. Alejandro, ¿quieres decir algo? Pues primero, doctora, felicitarla. Creo que Gracias. cada día, aunque estoy en primer semestre y estoy aprendiendo más de la literacidad, siento que esta exposición que usted acaba de darnos enriquece demasiado mi cultura, ¿no? Mi literacidad. La felicito, solamente me queda, y créame que tengo más dudas para cuando la vea en clases también, decir allí temas de coliteracidad también.
Perfecto. Uy, me encantará que podamos ahí cruzar nuestros caminos. Ok, pues muchas gracias a todas y todos. Gracias a la doctora Mayra que tomó todo el trabajo para organizar este evento. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos Buenas vemos el tardes. próximo mes. Bye, Hasta bye, luego, suerte, Raquel. bye. Hasta Bye, luego, buenas tardes. Bye bye, Alejandro. Un Bye abrazo, bye, doctora doctor Celeste. Gayol. Bye bye, Pati, Celeste. Hasta luego.